a pesar de que logré llegar a los Estados Unidos a través de la selva del Darién. Tuve que pasar meses en terapia para poder superar, o al menos intentar sobrellevar todo lo que viví. Mis traumas no demoraron en salir, y me costaba trabajo relacionarme con otras personas, incluso con mi jefe o mis hermanos. Definitivamente eso era el infierno, y compartía eso que las personas decían que, si Dios existía, abandonaba a todo aquel que entraba en esa selva. Nos encontrábamos a mitad de camino, en el rincón más profundo de la selva. El grupo era más o menos grande, sumábamos 50. Escuché muchas historias de personas que la pasaban tan mal como yo en sus países de origen. Otros vivían en condiciones muchísimo peores. Ni siquiera me daban ganas de quejarme al escuchar tantas horribles experiencias. Algunos tratábamos de mantener nuestra humanidad intacta, pero otros eran realmente groseros, maleducados e irrespetuosos. A pesar de que nuestro guía era amable y trataba de mantener el orden, a veces perdía la paciencia y decía que su trabajo era guiarnos, y que no era problema suyo si decidíamos matarnos unos a otros. Era cierto. Ese hombre hacía mucho con aguantar las quejas de personas que le pedían que redujera el paso, o cuando le suplicaban que era momento de descansar aún sabiendo el peligro que abunda en ese lugar. Y en cuanto él se negaba, entonces lo insultaban. Era peor cuando el sol comenzaba a ocultarse. Le decían que ya era hora de quedarse allí y esperar hasta el día siguiente para retomar la marcha, pero a él eso no le importaba. Quería que avanzáramos lo más que se pudiera. Fue así como llegó aquella noche que lo cambió todo, una que nos marcó a todos los que sobrevivimos. Dormíamos placenteramente, más por cansancio que por gusto. Era incómodo y los mosquitos no ayudaban para nada. Además, comprobé que si nos concentrábamos podíamos escuchar gritos desde otros rincones de la selva, pero era mejor ignorarlos. A esas personas no se les podía ayudar. De pronto, aparecieron hombres armados con armas, cuchillos y machetes, que rodearon a todo el grupo. Ni siquiera el guía sabía qué era lo que estaba pasando. Nos amontonaron en el centro como si fuésemos ganado, e hicieron que nos arrodilláramos. Esperamos ahí varios minutos, mientras los que tenían más valor les pedían a esos hombres que nos soltaran, que nos dejaran ir y que de ser necesario les darían todo lo que tenían. A esos eran a los que golpeaban para callarlos y dejar claro que las súplicas no iban a servir de absolutamente nada. Finalmente llegó un niño escoltado por 5 hombres más, y caminó entre nosotros mirándonos, observándonos, como si nos estuviese estudiando. Tenía joyas en su cuello y manos, pero la ropa rasgada y muy sucia. Escogió a una mujer de entre todos nosotros, y la apartaron del grupo mientras otro hombre hacía un símbolo raro en uno de los árboles ayudándose con un cuchillo. Todos observamos cómo pusieron ahí a la mujer y entonces le quitaron la vida de una manera tan sanguinaria que prefiero mejor no dar los detalles. Sus gritos se escuchaban por toda la selva hasta que quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie hizo nada. Todos miramos eso sin mover un solo dedo. Después el niño escogió a otro, y entendimos que podría pasarse toda la noche en eso sin que le importaran nuestras vidas. Todos teníamos miedo, pero de nada servía quedarnos ahí y ser asesinados uno por uno. Así que los hombres se pusieron de pie y arremetieron contra esos que nos apresaban ahí como ganado. Comenzaron a escucharse disparos, gritos de dolor por parte de los del grupo y de los otros también. Yo corrí y me escondí detrás de un árbol, viendo todo lo que le hacían gente buena que solo trataba de defenderse. Fue entonces cuando sentí que alguien me jaló por la pierna. Era uno de esos hombres malos, intentando adentrarme en la selva para llevarme a quién sabe dónde. Mi hermano apareció en ese momento y lo golpeó una y otra vez con una piedra hasta que lo mató. Él quedó helado ante lo que había hecho,
pero no había tiempo para pensar en eso. El guía había escapado y nos hizo seña desde otro lado para que lo siguiéramos con un pequeño grupo de 10. Nos unimos a ellos y dejamos ese lugar, pero a los otros no los volvimos a ver. Se escuchaban gritos aún mientras corríamos, pero no podíamos mirar atrás. Los abandonamos. No puedo decir que llegar a los Estados Unidos valió la pena, porque muchas vidas se perdieron en el camino, y otras al defendernos de esas horribles personas. Yo huí del miedo como un cobarde, y debo vivir con eso por el resto de mi vida. Continuamos. Quiero contar la historia de cuando crucé hacia los Estados Unidos a través del desierto de México. Estaba en una situación desesperante, y fue lo que me llevó a tomar la decisión de irme de mi país de origen. Desafortunadamente, no contaba con que eso conllevara la experiencia traumática de presenciar actividad y comportamientos paranormales a mitad de la noche. Ahí nos encontrábamos, caminando con el sol más caliente que hubiera sentido en toda mi vida. Agotaba tanto como la arena metida entre los zapatos que daban la sensación de que el cuerpo pesaba más. Tampoco ayudaba mucho la actitud de los coyotes, como se les conoce a las personas que se nos guían por el desierto. Se la pasaba diciendo que no iba a ayudar al que se quedara atrás, porque eso perjudicaría al resto del grupo, y era algo que no toleraba. Nos recordaba que ya todos le habíamos pagado y que no le importaba si alguien caía, se perdía o moría. Eran en serio crueles, pero pronto comprendí que se debía tener estómago para situaciones como esa. Y en parte él tenía razón. Estaba pendiente de todos aunque su manera de ser no nos agradara. Se aseguraba de contarnos cada cierta hora para asegurarse que no faltara nadie. Y nos avisaba de los momentos oportunos donde debíamos beber agua, sentarnos a descansar o reducir el paso. Era un viaje increíblemente agotador, pero que valdría la pena a fin de cuentas. Todo cambió cuando llegó una noche de luna llena. Noté que una mujer se la pasaba preguntando cuántos días nos faltaban para llegar, y uno de los coyotes ya no la soportaba, y le inventaba que unos 10 o 15 días. Ella se ponía nerviosa y decía que tenían que llegar rápido, pues días antes había hecho ciertas promesas a alguien que no mencionó, y que sí o sí tenía que cumplir pronto. Pero todos la ignoraron. Cuando la siguiente noche llegó yo estuve pendiente de ella. Debía haber alguna razón por la cual ella se inquietaba, y sí que la tenía. No dormí por estar pendiente de esa mujer, y entonces observé cuando se levantó y se quedó de pie, observando a todos mientras dormían. Estaba estática como estatua. Sentí entonces una brisa muy fría sobre mi rostro. Era fuerte, pero la arena no se alzaba. Mi piel se erizó y sentí un escalofrío muy raro, que me hizo arrastrarme hacia atrás y retroceder, alejándome todavía más de aquella mujer. Fue entonces cuando la observé mirar a uno de los que venían con nosotros, un hombre de unos 50 años que dormía muy tranquilo y profundamente. Ella se acercó a él y lo sujetó por el cuello sin pensarlo. Yo quise gritar, pero sentí tanta impresión de ver aquello que quedé en shock y no pude hablar. No puedo describir con exactitud lo que era porque no recuerdo bien, pero sé que fue una sensación impresionante. Se me hizo imposible articular cualquier palabra, y ninguno de los coyotes estaban despiertos para cuando eso pasaba. Intenté correr hacia ellos para quitarla de encima, pero esa señora me empujó con una fuerza impresionante que caí varios metros hacia atrás, rodando entre la arena hasta caer por una pequeña colina. El golpe fue demasiado fuerte y me dejó un poco aturdido. Tardé al menos 1 o 2 minutos en ponerme de pie y volver a subir para regresar con el grupo. Al hacerlo, vi que aquel señor ya estaba muerto. La mujer le quitó la vida.
De pronto hizo un grito horrible a todo pulmón que parecía que desgarraba sus cuerdas vocales de lo grave y fuerte que se escuchaba. Eso despertó al resto del grupo. El caos se desató cuando vieron a la mujer con un aspecto diferente. Su piel lucía un tono grisáceo con sus venas azules, marcándose desde las piernas, brazos, cuello y hasta en el rostro. Sus ojos se habían tornado de un color entre rojo amarillento, como si fuera pus con sangre, y sus labios agrietados como si no hubiera bebido ningún líquido en días. El dolor de pierna del cual se había estado quejando parecía haber desaparecido. Expulsaba mucha saliva por la boca y nos miraba con odio. Uno de los coyotes que estaba más retirado de ella, el cual no supo en ese instante lo que acababa de ocurrir, le gritó que se callara y que no era momento para peleas, que se fuese a dormir y dejara a los demás descansar, para recuperar fuerzas para la siguiente caminata. Un chico de más o menos mi edad se acercó a ella y le puso la mano en el hombro, diciéndole que se calmara y tratando de detener sus gritos. Nos llevamos una sorpresa cuando le dio una bofetada tan fuerte que dejó al muchacho tendido en el piso. Dejó nuevamente en evidencia su tremenda fuerza descomunal. Comenzó a hacer ruidos extraños mientras todos se apartaban de ella, y entonces persiguió a la persona más cercana, una mujer que afirmaba ser esperada por su hijo en los Estados Unidos. La alcanzó y con sus propias manos le enterró las uñas en su rostro, dejándole heridas tan profundas que de inmediato le arrancó pedazos de piel manchados de sangre. La dejó ahí tirada gritando de dolor, y se fue detrás de uno de los coyotes que no lograba sacar su arma, mientras yo corrí hacia aquella mujer que se desangraba en el piso. Las heridas en sus ojos y cuello eran muy profundas. No se iba a salvar. No había manera posible de que eso pasara. Lo peor era que me suplicaba que no la dejara sola, pero entonces alcé la mirada y vi a aquella mujer poseída por el demonio, que me miraba con tanta rabia. Corrió hacia mí a toda velocidad, y ni siquiera pude huir porque mis piernas no me respondían del terror que sentí. Era imposible que me escapara de semejante alma poseída. Cerré mis ojos y me preparé para lo peor. Fue entonces cuando escuché disparos. Uno de los coyotes había logrado desenfundar su arma para entonces acabar con la vida de esa mujer, si es que así se le podría llamar. Nos acercamos a su cuerpo y confirmamos que estuviera muerta. Murieron 3 personas esa noche, de la manera en que menos imaginábamos que ocurriría de ese difícil viaje buscando nuestros sueños. Tuvimos que retomar la caminata de inmediato, dejando los cuerpos detrás de nosotros y con el miedo de que algo así se repitiera en alguno de los que sobrevivimos. No pasó, y logramos llegar a nuestro destino sanos y salvos. No tengo idea de a quién o a qué cosa le hizo promesas, que evidentemente no pudo cumplir, y terminó poseída por algo siniestro. Sin duda es una macabra experiencia, que nos acompañaría por el resto de nuestras vidas. Continuamos. Cuando tomé la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos, me preparé para afrontar los peligros que se me mencionaban, pero nunca imaginé que me toparía con algo sobrenatural y siniestro. Experimenté el verdadero terror sin piedad ni misericordia, y renuncié para siempre a la idea de emigrar a otro país. Un amigo me había hablado de la posibilidad de irnos a Estados Unidos, pagando una buena suma de dinero a unas personas que nos pasarían en la parte trasera de un vehículo de carga. Lo llenaron con canastas de frutas para que no nos pudieran ver los que revisaran, y nos escondimos en la parte de atrás. De todos modos, al momento de arrancar nos dijeron que solo era por no hacerlo tan obvio, pues la policía sabía sobre nosotros y nos dejarían pasar sin problemas, ya que el conductor les daba dinero a modo de soborno. Así pasó en cada retén en el que nos encontrábamos y todo iba marchando bien. Viajaba con aquel amigo y me contaba que en serio la estaba pasando mal en el país de donde venía.
El dinero ya no alcanzaba para alimentar a su familia, y como pudo logró sacar un préstamo en el banco para pagar ese viaje. Yo hice lo mismo, aunque mis padres y hermanos me ayudaron contribuyendo en algo, ya que lo que conseguí no fue suficiente. Pensaba en los Estados Unidos, en si sería como las películas lo mostraban. Por fin iba a tener en mis manos los billetes de dólares, pero no dejaba de preocuparme el hecho de que no hablaba inglés. Ahí en ese vehículo un señor me dijo que no me preocupara por eso, que él conocía mucha gente que estaba allá y apenas podían expresarse bien con el español. Nos reímos, al menos teníamos un buen ambiente ahí. Y fue cuando una de las mujeres que se habían mantenido calladas durante todo el viaje habló. Dijo que había escuchado hablar al conductor por teléfono, y decía que nos llevarían a un lugar completamente diferente. Todos nos miramos las caras, pero no solo reaccionamos a las palabras de esa mujer, sino también a su comportamiento. Llevaba temblando desde hace rato y todos pensábamos que se debía al frío. Por un momento quise creer que era cierto, que en verdad nos estaba advirtiendo, pero luego recordé todo el dinero que habíamos invertido en eso. Me negué a creer que se tratase de un engaño porque significaría nuestra ruina. Algunos propusieron bajarnos en el siguiente retén, y otros que lo mejor era tirar a esa mujer del vehículo para que no nos diera problemas más adelante. Al final no hicimos nada, pero la miraban a ella con desagrado y desconfianza. No tenía la culpa de lo que nos dijo. Pero fue entonces cuando tomó la decisión de lanzarse del vehículo, apenas vio que redujeron un poco la velocidad por algunos baches en la carretera. Corrimos para asomarnos y verificar si sobrevivió o no, y afortunadamente sí lo hizo. Se puso de pie y nos hizo seña con las manos de que nos lanzáramos, pero nadie lo hizo. Volvimos a poner la carpa que cubría todo por fuera y esperamos, hasta que nos dormimos. Al paso de unas horas aún de noche, nos despertaron aquellos que nos transportaban. El vehículo estaba detenido y nos hablaban desde afuera que era momento de bajarnos, porque íbamos a tomar una ruta diferente en otro vehículo. Al bajarnos nos topamos de frente con una hacienda lujosa. A nuestro alrededor solo había monte, y a pocos metros unos 8 hombres con armas en sus manos, apuntando directamente hacia nosotros. Nosotros éramos 10, sin armas, solo provisiones para el viaje y ya. Nos dijeron que camináramos al frente, detrás de la piscina enorme que estaba ahí cerca. Nos llevaron en fila como si fuésemos ganado. Entendimos en ese momento que aquella mujer decía la verdad, y cometimos un grave error al no haberle hecho caso. Nos llevaron a una zona al costado de la lujosa hacienda, que la verdad parecía más una mansión. Vimos una cruz enorme de madera enterrada en el piso, y en ella, un hombre derramando sangre por múltiples heridas en todo su cuerpo. No se le notaba que respirara, por lo que evidentemente estaba muerto. Debajo de la cruz había símbolos dibujados con su sangre. Por detrás de él venían personas vistiendo túnicas negras, y 2 de ellos tenían cuchillos largos en sus manos. Uno de los que estaba ahí conmigo les preguntó quiénes eran y qué harían con nosotros, pero no nos dijeron absolutamente nada. El miedo que sentí fue increíble. Con solo ver a ese hombre ahí en esa cruz imaginé que ese sería nuestro destino. No quería terminar así. Mi vida no podía acabar de esa manera y me negaba a aceptarlo. Aquel amigo mío con señas me propuso correr hacia el monte. Era de noche. Iba a ser muy difícil que nos encontraran. Era nuestra oportunidad, la única que se presentaría, pero los demás vieron nuestras intenciones y se adelantaron a correr sorprendiendo a esas personas armadas. Y todos corrieron hacia el monte en diferentes direcciones. Yo aproveché que se alertaron por los primeros que corrieron para sumarme a otro grupo que comenzó a huir, y se dio inicio a una serie de detonaciones hacia nosotros, que cobró la vida de 3. A los otros les dieron en las piernas para tumbarlos, y solo 2 escapamos por el monte.
A mi amigo le dispararon en la pierna cayendo entre la maleza, y con la adrenalina y la oscuridad lo perdí de vista, solo teniendo tiempo para seguir corriendo y tuve que dejarlo ahí, o entonces me habrían atrapado a mí también. Corrí con una chica que logró adentrarse entre los árboles, y no nos detuvimos en al menos una hora. Cuando lo hicimos apenas pudimos recuperar el aliento, y de inmediato continuamos con la marcha, hasta que llegamos a una carretera. Pedimos ayuda y nos llevaron con la policía, la cual nos envió a México nuevamente. Allá llamé a un familiar que acudió en mi ayuda, y regresé a mi país de origen. No he vuelto a salir de él. Me quedó esa experiencia traumática, y ni siquiera pudimos denunciar con la policía lo que pasó, porque no sabíamos dónde estaba aquella hacienda. Le agradezco a Dios todos los días por haberme salvado la vida, y desde entonces mi fe en Él es todo lo que me acompaña. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Muchos hablan sobre la selva del Darién, pero solo quienes hemos pasado por ahí podemos afirmar a ciencia cierta que eso es un infierno muchísimo peor que aquel que se describe en la Biblia. El miedo nunca se aparta de tu cuerpo. Caminas a veces por inercia y por temor a quedarte de último, perderte y que te abandonen. Porque viví esa horrible experiencia. Es que escribo estas palabras para contarles cómo fue mi pasaje por este espantoso lugar. La situación en Venezuela era muy crítica. Comer 3 veces al día había quedado en el pasado, y 2 ya era un milagro. Tanto mi familia como yo adelgazamos increíblemente, y se comenzó a normalizar el sentir hambre. Era una situación muy agotadora. Todos decían que no se podía soportar ni un día más. Y entonces me llegaron con la propuesta para irnos a los Estados Unidos, por la selva del Darién. No lo dudé y acepté teniendo el consentimiento de mi familia. Estando a punto de comenzar la marcha, unos hombres nos dijeron que eso era como ir de excursión, aunque mucho más agotadora y pesada, pero que a fin de cuentas valdría la pena. Mantuve esos pensamientos en mi cabeza todo lo que pude, pero no fue por mucho tiempo. En serio era agotador. A veces las piernas me temblaban con cada paso que daba, y la noche estaba lejos de llegar. Los mosquitos eran una de las peores torturas. Eso y el estrés de escuchar al guía decir que no podíamos separarnos porque él no iba a regresar por nadie, y alertaba a los que iban de último a que aceleraran el paso para reagruparse con el grupo. Me sorprendí al ver mujeres embarazadas, adolescentes con hijos en sus brazos, señores y señoras de edad con dificultad hasta para caminar por al menos una hora seguida, y pasar cada piedra, colina y montaña día tras día. Una completa locura el darme cuenta de que no solo era yo el que la pasaba mal en mi país, sino mucha gente de muchos lugares. Las noches eran lo peor. Por un lado quería que llegaran para descansar, pero por largos periodos de tiempo se podían escuchar los gritos de algunas mujeres a lo lejos, que suplicaban que se detuvieran, que las dejaran, incluso que las mataran. Hasta cosas mucho peores que no mencionaré. Situaciones que ninguna mujer debería experimentar. Estoy seguro de que yo no podía ser el único que escuchaba eso. En ocasiones sentíamos y escuchábamos pisadas entre los árboles, lo que significaba que algún animal salvaje rondaba por ahí, pero después se alejaba. Como dije antes, el miedo no abandonaba nuestro cuerpo ni siquiera un momento. Apenas podía dormir, y trataba de hacerlo antes de escuchar aquellos gritos de personas quién sabe dónde. Poco a poco fui notando que faltaban personas, en su mayoría mujeres. Una señora me dijo que ella había observado cómo unos hombres llegaron por la noche y se llevaron a una, tapándole la boca con la mano, y entre dos la cargaron y se la llevaron lejos, y minutos después la escuchó gritar. Yo le reclamé. Le dije que por qué no nos dijo nada,
y ella contestó que esos hombres tenían armas, y se les veía en la mirada que el pulso no les temblaba para quitarle la vida a nadie. Entendí que fue una buena decisión. Tal vez algunos no hubiésemos soportado la idea de ver cómo secuestraban a una del grupo, y en un momento de adrenalina e impulso, se podía perder no solo una vida, sino dos. La señora tenía muy claro a qué nos enfrentábamos, y que aunque era difícil de aceptar, no podíamos hacer más nada que contar con suerte. Los días siguientes creo que fueron los peores, o al menos los más traumáticos. Veíamos a personas a un lado del sendero que seguíamos, tiradas en el piso y extendiéndonos las manos, pidiéndonos ayuda, agua, comida y que no los dejáramos ahí. En su mayoría eran viejos, que no eran aptos para una caminata tan difícil como esa, y se rendían ante el cansancio o la presión que conllevaba atravesar una selva, tan peligrosa como lo es la selva del Darién. Más adelante no veíamos sino un montón de cadáveres en el camino que teníamos que evadir, mientras nos tapábamos la boca con las manos por el olor a podrido. El guía nos decía que nos diéramos prisa porque esos cuerpos atraían animales carroñeros, y si nos veían entonces seríamos sus presas. Vi la mirada de aquellas personas mayores que pensaban que así iban a terminar tarde o temprano, antes de poder llegar al final de la selva. Yo deducía que, si aún teniendo buena condición física eso era una tortura, ¿qué se podía esperar para aquellos que apenas podían caminar? El peor día de todos fue cuando nos encontramos con la amenaza de un animal salvaje. Algunos dicen que era un jaguar, leopardo, o no sé. No pude diferenciarlo. Tal vez un tigre. Pero la cosa es que escuchamos cómo algo se acercaba por los árboles hacia nosotros. El guía solo nos decía que no nos separáramos, pero ese sonido de las hojas siendo estremecidas por quién sabe qué nos asustaba, hasta que brincó de una de las ramas más altas y cayó en la espalda del chico que iba delante de mí. Lo observé devorarlo por unos segundos, mientras el valor y las ganas de vivir me permitieron rodearlo y reunirme con el grupo de adelante, el cual ya había comenzado a correr. Solo se podían escuchar los gritos mientras el animal los atacaba a ellos, escogiéndolos por su cercanía. Yo solo miré hacia atrás una vez, y eso me bastó para correr más rápido, sin importarme quién se quedara atrás. Al menos 30 personas se perdieron por ese suceso desafortunado, y más de 3 murieron según lo que vimos los demás. Era imposible regresar por ellos. Muchos salieron del sendero para adentrarse en la selva, con la esperanza de escapar del animal salvaje. No supe más de ellos, ni si encontraron otro grupo, si siguieron el camino correcto o fueron secuestrados por las malas personas que rondaban la selva a toda hora. Hice que todo eso valiera la pena, y logré llegar a los Estados Unidos. Pero siempre que me preguntan sobre ese viaje por la selva del Darién, hago lo posible por hacerle entender a la gente que es una pésima idea, y que si el tiempo se retrocediera aún sabiendo que lo logré, de ninguna manera volvería a entrar allí.